Cuando hablamos de identificar la inversión, la financiación y la operación en los estados financieros del proyecto, eh, vamos a ver que dentro de todas las variables que hemos tenido en cuenta desde el diagnóstico, esa planeación del proyecto, cuando llegamos todas esas estrategias a las que hemos llevar a cabo, debemos, por supuesto, aterrizar esas estrategias en cifras. Y esas cifras son las que, con las cuales vamos a llevar a cabo el proyecto, vamos a realizar el presupuesto del proyecto, vamos a tener claras las cifras financieras del proyecto. Y aquí vamos a explicar en qué consiste esa inversión, esa financiación de la que hablábamos por allá, que era importante tener claro cómo se va a financiar el proyecto, cuáles son los recursos que se necesitan en el proyecto, que entonces vamos a identificar qué va en la inversión, qué va en la financiación y cuál es la operación del proyecto dibujada pues en los estados financieros del mismo. Iniciando entonces, tenemos el primer estado financiero, que sería el estado, el estado de la situación, el estado de la situación financiera, que es el ESF, según la NIF, que es el mismo balance general que conocemos normalmente, el mismo balance general. Y aquí podemos hacer un gráfico donde podemos entender fácilmente. Entonces, por acá vamos a dibujar, vamos a hacer un gráfico donde vamos a colocar por aquí, dentro de todos los temas que hemos visto en el material, veíamos los activos. Ya hablamos qué son los activos, todos los activos del proyecto, activos desde el punto de vista financiero. Luego veamos cómo se financia ese proyecto. Y dentro de esa financiación hablábamos de unos recursos propios. En ese caso estaríamos hablando del patrimonio, que sería el dinero que están colocando los socios, los inversionistas o las entidades que van a apoyar la realización del proyecto. Y pues en muchas ocasiones normalmente no se tienen todos los recursos propios no alcanzan a cubrir toda la inversión, por lo cual se requiere tener una financiación con terceros y en este caso entonces vamos a hablar de el pasivo. Es decir, estamos hablando de financiarnos con terceros. Pues cuando hablamos de financiación con terceros, estamos hablando de financiarnos con pasivos, que normalmente son entidades financieras. Y los recursos propios son aquellos con los cuales se cuenta en el proyecto, pero que vienen de dineros de los patrocinadores del proyecto o los inversionistas o los accionistas, como queramos llamarlo. Y lo otro sería, por ende aquí, pues tenemos la financiación. Aquí tenemos entonces la financiación. Esa sería la forma como se financia el proyecto. Entonces aquí podemos apreciar claramente la financiación del proyecto. La financiación, cómo se financia, esa estructura de financiación, con recursos propios y con recursos de terceros. Y luego viene la inversión. La inversión está aquí. La inversión la vemos claramente dibujada en nuestros activos financieros del proyecto. Aquí lo podemos apreciar. Lo que indica que cualquier peso que hay aquí, colocado por los patrocinadores, debe estar aquí, en la inversión, por supuesto,
Y cualquier peso que tenemos aquí de deuda con terceros también debe estar aquí en los activos. Entonces, contablemente, se habla entonces de la ecuación patrimonial, que es el total de activos, como podemos ver en la gráfica. El total de activos es igual al total de la suma del pasivo más el patrimonio. En un ejemplo sencillo, si yo tengo para financiar, digamos, una suma de 150.000 millones de pesos, ¿sí? Y el patrocinador o los patrocinadores solamente cuentan con 50.000 millones. Podemos entonces ver que en este caso nos hace falta financiar una parte que sería la diferencia entre, aquí la podemos colocar, sería la diferencia entre el total de la inversión y lo que colocaron los patrocinadores del proyecto. Pues aquí podemos apreciar que debemos financiarnos una parte que con recursos propios, pero como no los tenemos toda la inversión, pues requerimos financiarnos con terceros, en este caso bancos normalmente, por lo cual en el ejemplo que estamos colocando, si toda mi inversión, todos los recursos que requiero para la obra, para llevar a cabo mi proyecto, y como se vio en el material, discriminando todo lo que está en los activos, activos corrientes, activos fijos, activos no corrientes, la propia planta de equipo, la tecnología, todo lo que se requiere para realizar el proyecto, estarían los 150.000 millones. Los patrocinadores están colocando 50.000 millones y por ende nos hace falta 100 millones de pesos que normalmente estaríamos teniendo allí la necesidad de financiarnos con entidades financieras, con bancos. Por lo cual, esos 100.000 pesos, 100 millones, lo tendríamos como pasivo. Y aquí tenemos entonces nuestra ecuación patrimonial. Los 150.000 millones son igual a los 100 millones del pasivo, deuda con terceros, bancos normalmente, más los 50.000 millones con el dinero de los patrocinadores del proyecto.